No recuerdo exactamente el día en que encontré el anillo, solo que fue una tarde cualquiera, cuando estaba limpiando la cómoda del cuarto que había rentado por unos meses en la colonia Independencia. Era un mueble viejo, lleno de cajones trabados y olor a humedad. Al fondo del más pequeño, detrás de un par de recibos de luz de hace años, estaba ese anillo simple, opaco, sin brillo alguno, como si llevara décadas guardado ahí, esperando a que alguien lo tocara. No tenía nada especial, lo juro. No era joya fina, ni parecía de compromiso, ni tenía inscripciones que dijeran algo profundo. Solo un aro de metal desgastado, del que cualquiera diría que costaba 20 pesos. Me lo quedé porque sí, porque me dio curiosidad imaginar qué historia escondía, y lo guardé en el bolsillo sin pensar mucho. Esa noche me lo puse, más como una tontería que como decisión consciente. Nunca pensé que ese gesto tan pequeño me iba a joder la vida. Las primeras noches no pasó nada raro. Dormí normal, trabajé normal, viví normal. Pero una madrugada, exactamente a las 3:02, escuché un toque en la puerta. Uno solo, suave, como cuando un vecino no quiere molestar, pero necesita algo urgente. Me medio desperté, confundido, pensando que quizá había soñado. Cuando vivía con mis primos, solíamos escuchar ruidos del edificio y ninguno era importante, así que no hice caso. Me volteé y seguí dormido, sin imaginar que ese sería el primer aviso. La siguiente madrugada, otra vez a las 3:02, escuché 3 golpes, muy suaves, muy precisos, tan regulares que parecían marcados por un metrónomo. Me levanté medio adormilado, revisé por la mirilla y no había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso, igual que siempre. Me regresé a la cama diciendo que seguro alguien se había equivocado de departamento. Pero lo raro fue que, cuando intenté dormir de nuevo, sentí que mi corazón estaba alerta, como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente aún no procesaba. A los pocos días el patrón se repitió. 3 golpes suaves, siempre entre las 3:00 y las 3:17, nunca antes, nunca después. Y aunque al principio pensé que era algún vecino borracho o un idiota jugando bromas, mi instinto me decía que no. Eran golpes demasiado medidos, demasiado calculados, demasiado conscientes, como si quien los diera supiera exactamente qué intensidad usar para no despertar a nadie más. Solo a mí. Comencé a anticiparlo. Me despertaba solo, sin alarma, unos minutos antes. Sentía el estómago apretarse, la garganta seca, y mi cuerpo entero quedaba tenso esperando ese sonido que ya conocía demasiado bien. Cuando llegaba el toque, no necesitaba mirar la hora. Sabía que eran las 3:02. Mi ritmo de sueño se descompuso, mi humor se volvió horrible, y mi jefe comenzó a insinuar que parecía enfermo. Yo solo decía que tenía insomnio, aunque la verdad era que me estaba volviendo paranoico. Un día decidí revisar la puerta con más detalle. La madera tenía un par de líneas pequeñas, casi invisibles, como marcas recientes. No eran arañazos profundos, solo señales de que algo o alguien la había tocado más de lo normal. La mirilla también se veía un poco más oscura, como si hubiera sido presionada desde afuera. Nada que justificara llamar a la policía, pero tampoco nada que pudiera ignorar. Ese tipo de detalles son los que te erosionan lentamente. Tiempo después, mientras esperaba el camión rumbo al trabajo, le conté esto a un señor mayor del barrio, alguien que conocía medio mundo y decía tener sensibilidad para cosas raras. Al principio se rió, pensó que exageraba, pero cuando mencioné el anillo, su cara cambió. Me pidió verlo. En cuanto lo saqué del bolsillo, su expresión se volvió tensa y dejó de hacer contacto visual. Me dijo que ese objeto no buscaba a mí, que buscaba a alguien más, y que yo era solo el pobre desgraciado que estaba en su lugar. Después agregó algo que aún me causa escalofríos. No abras, pase lo que pase, no abras. Sus palabras me afectaron más de lo que quiero admitir. Esa noche intenté quitarme el anillo, pero no pude. Se había atorado, como si mi dedo hubiera hinchado justo para impedir que saliera. Me asusté más de lo que me gustaría contar y pasé horas tratando de aflojarlo con jabón, aceite, agua fría. Nada funcionó. Dormí mal,
moviendo la mano de un lado a otro, sintiendo el anillo más pesado que nunca, como si el metal respirara con mi piel. Las noches siguientes los golpes cambiaron. Ya no eran suaves, se habían vuelto impacientes, ásperos, casi irritados. Toc toc, toc toc. La madera vibraba apenas, lo suficiente para que el aire del departamento se moviera. Una madrugada vi la manija girar 1 milímetro. No fue imaginación, no fue un reflejo. Se movió hacia abajo como si alguien, desde afuera, aplicara presión. Pero las cámaras del edificio no captaron nada, ningún movimiento, ninguna sombra, ninguna figura. Llegué a un punto en que el miedo se volvió físico. El cuerpo recuerda más que la mente. Sentía dolor de cabeza al caer la noche. Respiraba rápido. Evitaba pasar por la sala para no ver la puerta. Dejé la luz prendida siempre. Dormía en lapsos cortos y superficiales, como un animal vigilante. Comencé a escuchar sonidos pequeños, como si algo rozara la parte baja de la puerta. Cuando revisaba, no había nada. Cada día era peor. Intenté deshacerme del anillo. Varias veces. Lo tiré al bote de basura del parque, pero lo encontré después en el bolsillo de la chamarra que ni siquiera había usado. Lo dejé en un taxi, juraría que lo dejé ahí, pero al llegar a casa estaba sobre la mesa del comedor. Lo tiré por el drenaje, pero reapareció en el cajón de los cubiertos. Nunca de forma imposible, siempre de forma verosímil, como si el universo acomodara las casualidades para que el anillo volviera a mí. Eventualmente busqué otra opinión. Un compañero del trabajo me recomendó a una mujer que le había ayudado con cosas energéticas. Cuando fui con ella, ni siquiera quise describir todo lo que estaba pasando. Con solo ver el anillo, su cara se puso blanca. Lo sostuvo entre las manos, lo observó con una mezcla de repulsión y miedo, y al final dijo en voz baja: «Esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la última puerta que se abrió». Le pregunté qué significaba eso. Ella respiró hondo y explicó que algunas personas, al morir buscando a alguien o tratando de llegar a algún lugar, dejan una especie de rastro energético, un camino marcado, y que, si un objeto permanece ligado a ese último deseo, puede repetir el trayecto una y otra vez. El problema, dijo, es que tú estás en el sitio donde alguien más debería haber estado aquella noche. Le pregunté qué debía hacer, pero ella no quiso tocar el anillo otra vez. Apenas me dijo: «No abras, cueste lo que cueste». Luego me pidió que me fuera. Casi me empujó hacia afuera. Nunca había visto a alguien tan asustado. Las noches se volvieron interminables. Ya no dormía. Y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con un pasillo largo y oscuro donde resonaban pasos lentos, húmedos, como si alguien arrastrara los pies. No podía ver a la persona, pero podía sentir su respiración detrás de mí, presionando mi nuca, repitiendo un patrón rítmico y pesado. Despertaba siempre empapado en sudor, sintiendo que la casa entera se había encogido. Una madrugada, exactamente a las 3:02, el golpe fue uno solo. Fuerte, directo. No hubo 3 toques, no hubo pausa, solo uno, el más suave y al mismo tiempo el más certero. Como si ese toque fuera una señal distinta a todas las anteriores. No sé cómo explicarlo, pero en cuanto lo escuché, supe que algo había cambiado para siempre. Supe que el camino, ese camino del que la mujer me habló, había llegado al punto final. Al día siguiente empaqué mis cosas, decidido a mudarme de inmediato, pero al abrir la puerta para salir, encontré algo del otro lado. No era una persona, no era un objeto, era una ausencia, un hueco en el aire, como si la sombra de alguien hubiera estado ahí un segundo antes. Un olor frío, terroso, se coló por el pasillo. Cerré la puerta sin pensar 2 veces. Finalmente, después de varios intentos desesperados, el anillo se soltó. Ni siquiera sé cómo. Solo sentí el metal deslizarse solo, como si hubiera decidido que ya no necesitaba quedarse conmigo. Lo dejé sobre el fregadero y no lo toqué más. Esa noche no hubo golpes. Ni la siguiente, ni la siguiente. Viví en un silencio tan pesado que me hacía temblar. Me mudé al poco tiempo. Cambié de teléfono, de trabajo, de rutina, pero a veces, cuando despierto sin razón a mitad de la madrugada,
Siento un frío específico en la mano donde usaba el anillo, y aunque no he vuelto a escuchar golpes en la puerta, hay noches en que mi cuerpo se despierta solo a las 3:02, como si esperara algo que quizá nunca se fue del todo. No sé si el anillo sigue en ese departamento, no quiero saberlo, pero a veces pienso en la frase que me dijo aquella mujer: el camino nunca se borra por completo. Y cada vez que esa idea regresa, mi corazón late más fuerte, como si un recuerdo invisible tocara desde dentro. Solo sé que hay puertas que jamás deberían abrirse y objetos que jamás deberían encontrarse. Y si algún día escuchas un golpe suave a las 3:02, no te levantes, no te acerques y por tu bien no abras.